Hola a todos los que miran este video, yo soy White Train for My Girl y bienvenido a YTV Channel, el canal de entretenimiento y mucho más. ¿Alguna vez te has preguntado esta pregunta? ¿Qué es un rasta? ¿Por qué tienen el pelo así? ¿Por qué fuman tanto? ¿Cuál es su concepción de la vida? Y tantas otras preguntas. Es por esa razón que hoy en este video les dejaré escuchar una entrevista del legendario Bob Marley, quien fue parte del movimiento social, cultural y espiritual llamado Rastafari, explicándote la filosofía de un rasta. ¿Desde cuándo has sido rasta? Bueno, he sido rasta desde ni se sabe. Tú sabes, pero la pregunta no es desde cuándo he sido rasta, es el tiempo que llega a crecer. Porque lo que eres es lo que eres, de principio a fin no puedes cambiar. Porque incluso si adoptas pensamientos, más tarde irás y los filtrarás. Así que somos raza desde la creación, ya tú sabes. No es fácil de explicar con un estándar culto. Y a pesar de todo tenemos personas que pueden hacerlo, pero yo tengo sentido común. Eso significa que cuando explico algo, explico de una forma muy simple. Eso significa que si lo explicara a un bebé, el bebé lo entendería. Así que cuando ahora decimos como la Biblia cuenta que Dios dice que volverá como el Rey de Reyes, Señor de Señores, León conquistador de la tribu de Judá, y volverá en un nuevo nombre, y su nombre será temible entre las naciones. ¿Cómo son de importantes los dreadlocks? Esto es mi identidad. Sí, esto es mi identidad. ¿Tienes que llevar dreadlocks si eres rasta? Bueno, si eres rasta, no veo por qué no deberías llevarlos. Porque entonces no sabes qué es la libertad y que no tienes que inclinarte. Tú haces lo que tú quieras, pero no es algo como... Me gustaría ser rasta, pero no me gustaría llevar esto. No puede ser una cosa así. Debe haber una plenitud donde tú mismo sabes que Dios crea a yo, y yo sin ser dueño de vida o de obligación. Eso significa que tú eres tu propio jefe, la primera vez que eres dueño de ti mismo. Tú haces lo que quieres hacer, cualquier cosa que la gente quiere decirte, no te importa. Porque ya tú sabes. Incluso decimos que todavía tienen un combate en su interior. Tal vez el aspecto más controvertido del rastafarismo es el uso de marihuana, como una parte central de la filosofía. Llamada oficialmente ganja, es conocido coloquialmente por los rastas como hierba. Y se dice que Bob Marley fuma 1 libra a la semana. Es ilegal en Jamaica. Y al fumador declarado culpable pueden sentenciarle a 18 meses de cárcel. Cuanto más aceptes la hierba, más aceptarás al Rastafari. ¿Sabes lo que digo? Nosotros que aceptamos la hierba es importante. Pero es más importante para la gente que no lo acepta, porque es una realidad. Quiero decir, no es algo que se te antoja, pero es tomarlo en otro sentido y decir, la hierba. La hierba es una planta. Quiero decir, las hierbas son buenas para todo. ¿Para qué esta gente que quiere hacer tanto bien a todos? Que se hacen llamar gobiernos y esto y lo otro. ¿Por qué dicen que no debemos usar hierba? ¿Lo ves? Y lo comprobamos y no podemos encontrar. Solo les vemos decir, no debes usarla. No debes usarla porque te hace liberarte. ¿Contra qué? Contra hombres que solo anhelan. Porque ellos anhelan cosas como... Tienen algunas cosas materiales y quieren cautivar tu mente y te dicen, bueno, tienes que trabajar y te pondremos una pensión. Y se lo llevan todo. Por eso la hierba te hace mirarte. Y en vez de querer trabajar para el hombre, tú quieres ser uno de esos hombres también. No en el sentido de cómo es él, sino en el sentido de para qué deberías tener que ceder antes de estas cosas. ¿Tienes que fumar para ser rasta? No, hombre. Pero en ese momento, quiero decir, por ejemplo, alcanzar una sensación donde eres suficientemente fuerte. Poder tomar un poco de humo. Por eso cuando todos ellos llevan un pase, aunque vives en la ciudad, no puedes oírlo porque estás pensando. Vivir diferente, solo vives así.
Entonces, ¿sabes lo que quiero decir? Si el mundo entero te confunde y te preocupa y no tienes tiempo para pensar, y la hierba es una cosa que te da un poco de tiempo para ti mismo, así que puedes vivir si la usas. ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol te hace brillo, no te hace meditar. Cuando bebes alcohol, no meditas, eres más imprudente. La hierba es más conocimiento. Muchísimas gracias a ustedes que vieron este video. No duden en compartirlo con tus seres queridos y muy pronto para un otro video.